Hola, bienvenidos a mi canal. En este video te voy a enseñar a hacer estas hermosas velitas de cera de abeja. Si todavía no te animaste o no sabes mucho sobre ella, te cuento que es un material natural, ecológico y renovable. Lo único es que no es apto para veganos. Tiene un aroma suave a miel, no necesita fragancias y al encenderla ayuda a purificar el aire gracias a los iones negativos que libera. Además, dura más que otras ceras y tiene una llama cálida y estable. Ahora sí, te muestro cómo hacer unas velas sencillas pero originales con cera de abeja. Empecemos. Trabajaremos con un molde que me encanta. Es de aluminio, originalmente diseñado para parafina, pero funciona perfectamente con cera de abeja y se desmolda muy bien. Además, la cera de abeja copia el brillo interior del aluminio, lo que le da un acabado muy lindo. También utilizaré un pequeño molde decorativo con forma de abejas y por supuesto tengo preparado el pabilo. Vamos a ver cómo se trabaja. Siempre las ceras las llevamos a fundir a baño María, aunque algunos vendedores te recomienden que en algunas ceras las podés fundir directo en hornalla, eso no se debe hacer ya que las ceras son altamente inflamables. Yo ya tengo mi jarrito, así que ahora la voy a traer y te voy a mostrar cómo voy a ir preparando, que además me di cuenta que este apoyavaso o apoyabandeja tenía una textura que me servía para imitar el panal de la abeja. Así que vamos a ver cómo la vamos a trabajar. Mientras llevamos a fundir la cera a baño María, también te voy a mostrar que también viene blanca. La cera amarilla tiene un color hermoso, pero si la querés colorear, ten en cuenta que va a cambiar el tono, aunque podés lograr colores intensos únicos. La cera de abeja blanca, también conocida como cera alba, se obtiene a partir de la cera amarilla natural mediante un proceso de blanqueamiento que elimina su color y aroma característico. Este proceso es esencial para su uso en aplicaciones donde se requiere una cera de color blanco y sin fragancia, como en cosmética, farmacéutica o en velas decorativas de tonos neutros. Yo tengo mi cera fundida. Y lo primero que voy a hacer es, sobre este apoyavaso, voy a verter una pequeña cantidad de cera. Puede llegar a pasar, como tiene una trama, la superficie donde estoy apoyando el molde, puede pasar que se filtre, pero no importa porque obviamente lo podemos reutilizar y además solidifica muy rápido, así que si hay alguna filtración va a ser mínima. Inmediatamente le voy a colocar un palito de brochet que me va a servir de guía por donde después voy a pasar el pabilo. De esta manera me va a quedar totalmente parejo el orificio donde va a pasar la mecha. Pasados unos minutos ya podemos ver cómo comienza a solidificar. Esto es muy rápido, mira cómo ya cambió el color de la primer capa que coloqué. Mientras tanto voy a ir llenando el molde de las abejitas para completar la temática. Y ahora sí termino de rellenar lo que faltaba del molde. Nuevamente, pasados unos pocos minutos ya se empieza a ver cómo empieza a solidificar, pero adentro todavía está muy caliente. Voy a empezar a desmoldar mis abejitas. Lo primero que hice antes de este paso fue pasarle una espátula para retirar todos esos excedentes que me habían quedado un poquito desprolijos cuando vertí la cera. Mirá lo que son estas abejitas. Como todavía no puedo desmoldar porque la cera está caliente en el interior, te voy a mostrar cómo toma los colores esta cera amarilla. Voy a utilizar este molde de margarita que va perfecto con todo lo que estamos armando. En el centro solamente le voy a colocar amarillo y voy a preparar un color rojo. Primero caliento mi recipiente donde estoy fundiendo la cera y le pongo directamente el colorante. Esto es rojo, por lo tanto, como la base es amarilla, no me va a quedar el rojo puro, pero vas a ver qué hermoso tono va a quedar. Llevé apenitas mi jarrito a la hornalla para calentarlo bien y que se me vaya disolviendo el color. En los cursos siempre menciono que los pigmentos que son en polvo saben ser muy duros y necesitan mucha temperatura para fundirse. Por eso necesito que mi jarro esté bien caliente. Le agregué un poco de cera de abeja y vuelvo a llevar a la hornalla para que esté bien caliente y se integre el color con la cera. Vamos a ver cómo queda este color. Le voy a colocar el palillito que me va a hacer de guía, como ya te mostré antes, y ya podemos desmoldar. Todavía no está seca del todo, soy un poco ansiosa, pero con cuidado y despacio ya la podemos ir desmoldando.
Mira cómo quedó este color. Realmente el dorado que tiene la cera de abeja hace que los colores sean muchísimo más intensos y con una terminación satinada y tonos vibrantes únicos. Todavía el color como que no termina de ser muy uniforme justamente porque no está sólida del todo. Después estos pétalos vas a ver que van a estar todos parejos y con un color hermoso. Mientras termino de armar esta margarita, quiero contarte que esta es una clase que está dentro de mi curso intensivo de velas de soja y palma, donde además también te cuento cómo podemos hacer velas aromáticas en vaso mezclando cera de soja y cera de abeja. Si te está gustando este contenido, te voy a pedir que me dejes un me gusta, un comentario, que compartas y no te olvides de suscribirte y activar la campanita para estar atenta o atento la próxima vez que suba un video. Ahora sí, ya estamos listas para desmoldar. Si te llega a pasar que se pega un poquito en el molde, si utilizas este mismo tipo de molde, lo puedes llevar un poquito al freezer. Esta cera la verdad es que es tan hermosa que ni siquiera se rechupe, se contrae muy suavemente. Ahí podemos ver que está despegada ya del molde. Hacemos un poquito de presión y la podemos sacar. Para ir terminando con la decoración, voy a verter un poquito de cera sobre el apoyavasos y cuando empieza a solidificar pero todavía está blandita, ya la podemos sacar. Ya como la saco de fácil, y le vamos a ir dando forma y colocando de a trocitos. Ni siquiera necesito que la pegue con más cera. Como todavía está tibia, se pega perfectamente a la vela. Para terminar, lo único que resta es agregar un poquito más de cera fundida para poder pegar las abejitas y terminar esta vela con esta temática. Espero que te haya gustado y que la pongas en práctica, que la puedas hacer. Mirá cómo queda este tono rojo anaranjado totalmente seco. Recordá seguirme en mis redes sociales y nos estamos viendo en un próximo video.